Hola, ¿qué tal? Nuevamente contigo, tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. En esta oportunidad quiero que vayas conmigo a Jeremías, el libro del profeta Jeremías. En el capítulo 29 vamos a leer el versículo 10. Como recordará, estamos hablando acerca de la vida eterna, que es conocer a Dios. E iniciamos con Daniel capítulo 9, hablando de las 70 semanas de Daniel, que tienen que ver con todo, es como un punto medio en todo lo que es el inicio y el final de las cosas que Dios hizo, está haciendo y va a hacer. Como es un tema que tiene que ver con la historia de la humanidad, lo hemos dividido en 4 puntos. Ya estuvimos hablando del primer punto, ¿verdad? Y hicimos hablamos un poco después del principio de la creación, luego hablamos de la caída, luego de la promesa y quiero que recuerdes especialmente los versículos 3:15 de Génesis, donde Jehová le dijo a la serpiente, la simiente de la mujer herirá tu cabeza. Luego estuvimos hablando, eso fue después de la caída, luego estuvimos hablando de la promesa, donde quiero que recuerdes especialmente el versículo del 1 al 3 de Génesis 12, donde Dios habló a un hombre llamado Abraham y le dio promesas. Recuerda, fueron 5 promesas que le dio a este hombre, donde le decía, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición y en ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. Sabemos que fue un pacto que Dios hizo, donde Dios mismo le dijo a Abraham, corta el animal y pártelo en dos, y Dios mismo cruzó por el medio. Abraham se durmió. En medio de esa dormida, Dios le dio una revelación acerca de su generación, de cómo iban a ser esclavos por 400 años. Y cuando Abraham despertó, ya Dios había firmado el pacto cruzando por el medio. O sea, este pacto lo selló Dios mismo. Abraham no intervino para nada, sino que Dios hizo la promesa, hizo el pacto y Dios protegió e intervino cada vez que Abraham estuvo a punto de abortar el plan por sus malas decisiones. Dios, ¿por qué? Porque el plan de Dios es un plan eterno, porque el plan de Dios, así mismo como la vida eterna es conocer a Dios, así el plan de Dios es eterno. Y conocemos a Dios como creador, conocemos a Dios como artista, porque Abraham y a Adán y a Eva los hizo con sus propias manos. Conocemos a Dios como amor, como Dios, a pesar de la caída, tuvo el amor y la misericordia, un Dios de propósito, un Dios que cumple sus promesas, tantas cosas que vamos conociendo de Dios a través de esta palabra narrada, revelada por el Espíritu Santo a Moisés, narrada por este Moisés, pero una palabra que viene de Dios. Y es en base a estas palabras que vienen de Dios, es que estamos viviendo días de gracia. Así como hubieron cosas que ya pasaron, hay cosas que están pasando y cosas que están por acontecer, que tienen todo que ver con esta 70 semanas de Daniel. Y ya pasando el tiempo del principio, la caída y la promesa, yo quiero leamos esto y hacerte un recuento hasta este día de Daniel, porque es importante que tomes cada detalle y lo unas para que entiendas la historia completa, las promesas de Dios, el cumplimiento de las promesas y las cosas que faltan por cumplirse. Aquí lo más importante es que entienda que Dios lo hizo todo por amor y que no lo hizo pensando en una persona, lo hizo pensando en toda la humanidad. Por eso tú y yo tenemos que, como hijos de Dios, imitar a Dios en saber que Dios no nos bendice
para nosotros solos, sino que Dios nos bendice para que seamos bendición. Desde este día en adelante tienes que decir, no es solamente yo soy bendecido, pero tienes que decirlo con tu boca y comenzar a vivirlo en tu vida. Yo soy bendición. ¿Y cómo vas a ser bendición? Haciendo la guía del Espíritu Santo, o sea, como el Espíritu Santo te guía a ser, así haz para que seas bendición, no solamente pensando en ti, pero pensando en todos los que te rodean. Es como esta forma, si en tu casa es una familia de 6 personas, cuando le pidas a Dios, recuerda que Dios está pensando en los 6. Es un ejemplo que te estoy poniendo. Pudiera ser de 4, de 3, papá, mamá, un hijo, papá, mamá, 3, mamá, 4 hijos. La cantidad que sea y los componentes que sean, la familia inmediata dentro del hogar. Recuerda que Dios, cuando tú pides, está pensando en todos. Dios no piensa en ti solamente. Dios piensa en todo, porque es un Dios amoroso. Es un Dios que quiere lo bueno para todo el mundo. Así es que no te limites en pensar en los demás cuando estás pidiendo. Recuerda que Dios quiere que le vaya bien a todos. Por lo tanto, que tus peticiones sean para el bien de todo. Y cuando tú vayas a hacer algo que tú quieras que Dios te guíe para hacer algo, siempre pídele a Dios pensando, Señor, ¿qué es lo mejor para todos? Yo quiero hacer lo que convenga a todos, lo que va a ser una bendición para todos. Recordando siempre que la gloria es de Dios, el que te guió. Amén, porque los resultados van a ser buenos y mucha gente te van a mirar a ti, pero tú tienes que recordar que ese resultado fue porque obedeciste la voz de Dios. Y había dicho que quería hablarle algo acerca de la obediencia, y antes que entremos al texto que vamos a leer específicamente, Jeremías 29:10, quiero leerte este versículo. Es como un intermedio entre todas las cosas que estamos hablando, que estamos leyendo. Y es cuando te hablé acerca de que Abraham iba a sacrificar a Isaac y pasó la prueba. Y qué bueno que pudiéramos nosotros también decir lo mismo, que pasamos la prueba, ¿verdad? Sería hermoso pasarle cada prueba a Dios. Que cada vez que Dios nos pida hacer algo, nosotros cumplamos con lo que Dios nos pide hacer, que lo hagamos con diligencia, que lo hagamos con empeño, que lo hagamos con una buena actitud, que lo hagamos con un pensamiento único, no doble, único. Y es en el versículo... voy a leerte el 17 y el 18 y quiero que tomes este punto en cuenta para seguir hacia adelante lo que vamos a leer. Es el capítulo 22, versículos 17 y 18. Y dice, de cierto te bendeciré, hablándole Dios a Abraham. Ya para este entonces le había cambiado el nombre. Le dijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y ahí es la parte que quiero que entienda. Lo que te hablaba, no fue que Dios cumplió su promesa por la obediencia de Abraham, pero la obediencia de Abraham hizo que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto oíste a mi voz. Cuando Dios dice oíste, no está hablando solamente de tú escuchar algo, está hablando de prestar atención para obedecer lo que Dios te guía a hacer. La obediencia de Abraham no fue lo que provocó la promesa fue antes de la obediencia, pero por él seguir la trayectoria que Dios le dijo que llevara, él pudo ver todo lo que tenía que ver en el tiempo de su vida. Y hubieron muchísimas cosas que están todavía aconteciendo a causa de esta promesa. Recuerda que Dios le prometió algo a Abraham para todas las familias de la tierra. Pero quiero que conectes la palabra simiente. Quiero que la conectes con Génesis 3:15 y con las promesas que Dios habló. Te decía de los versículos que habló de un pacto perpetuo. En Génesis 17:7, en un pacto perpetuo. Y quiero, cuando leamos
Vamos a retomarlo aquí, como en el resumen de la última vez. Quiero que retomemos, luego de leer este capítulo 29, voy moviéndome y anotando, amén, para leer exactamente las cosas en el lugar donde están. Por eso quiero que me acompañes y quiero que tomes tu Biblia siempre, porque te estoy hablando Biblia, no te estoy hablando mi palabra, y si tengo alguna opinión, te dejaré en claro que es mi opinión. Recuerda que nunca debes anteponer la opinión de nadie. Cuando te digo nadie, pon esa palabra, todas las letras en mayúscula. Las opiniones de los demás, sea quien sea, están después del fundamento de la palabra. Es solamente su opinión. Tú tienes que leer la palabra, tienes que conocer la palabra, tienes que vivir la palabra por encima de cualquier opinión. No hay ninguna doctrina de hombre, no hay ningún estatuto establecido por la razón que sea, ninguna ley de hombre que esté por encima de la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, este es el fundamento. Las opiniones siguen siendo opiniones y el fundamento es la palabra. Y aquí en Jeremías 29 dice, en el versículo 10, porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Anota este punto aquí. Dios le está diciendo una palabra a Jeremías, y Jeremías escribió una carta y lo mandó a los cautivos, dice, carta de Jeremías a los cautivos, diciéndole algo que Jehová había mandado a decir. Si lees el capítulo 29 completo, te va a encantar, pero quiero que pongas especial atención aquí donde dice: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerles volver a este lugar. Dios le está diciendo, después de 70 años, yo los voy a visitar para hacer lo que ustedes vuelvan a este lugar. Quiero que tomes esto en cuenta, porque si no tomas en cuenta estos pequeños detalles, no podrás entender ninguna de las otras cosas. Cada argolla, cada eslabón, como le quieras poner, es un detalle importante. Es como cuando estás aprendiendo matemáticas, si no estás pendiente de la suma, la resta, la multiplicación, la división, y la vas aprendiendo toda así en secuencia, te van a quedar lagunas y luego no te va a ir muy bien en matemática y vas a pensar que la matemática es difícil, que no me gusta. No, mentira. Lo que pasa es que tienes lagunas porque no hiciste la cosa detalladamente como debería de ser. Es como muchos dicen que Crónicas en la Biblia es un libro muy... Si quieres que te dé sueño, lee Crónicas. Te voy a decir algo. La historia de Crónicas sencillamente le dan sueño al que no conoce la historia, la trayectoria de la historia del pueblo de Israel y de la humanidad. Pero si tú lees la Biblia con entendimiento, conociéndola históricamente, no solamente profética, escatológica, literal me tienes que conocer, la Biblia es historia también. La Biblia es historia. Quien te diga que no es historia, entonces no está entendiendo que esto sucedió en verdad, que es la historia de la humanidad. La Biblia es un libro histórico, claro, es doctrinal, tiene promesas y revelaciones para el pueblo de Dios, pero es histórico. Es profético y doctrinal. No puedes pasar por alto lo histórico y tienes que conocerlo como historia. Porque cuando lo conozcas como historia, no solamente vas a amar las revelaciones a través de él, pero la palabra histórica es hermoso todo lo que Dios hizo. Vas a entender el amor de Dios. Vas a entender cómo Dios hizo un plan y cómo lo llevó a cabo. Cómo eligió un pueblo para manifestarse. Este pueblo de la genealogía de Adán, ¿recuerda? Su tercer hijo Set. 10 generaciones pasaron, Noé. 10 generaciones pasaron, Abraham. Del hijo Sem, de Noé, vino Abraham. Y luego fueron pasando las generaciones y llegamos a Isaac. La promesa que aquí leímos por tu obediencia. Qué lindo obedecer a Dios. Quiero que te lleves esto muy importantemente hoy, de la promesa. Dice Jehová:
por cuanto obedeciste a mi voz, y que tú decidas a partir de hoy obedecer también a Dios y conocer toda esta historia maravillosa que te enseña el poder, el amor, el carácter, el plan de Dios, un plan, un Dios de propósito, un Dios de promesas, un Dios de amor, un Dios que no se ha rendido contigo, sino que Él cree que tú puedes tomar decisiones buenas. Así es que toma la decisión hoy y dile: Señor, pon espíritu de obediencia en mí para yo escuchar tu voz y obedecerte con diligencia en el nombre de Jesús. Así es que quiero que tengas pendiente estos 70 años de Jeremías, que Jeremías profetizó, y aquí vamos a seguir donde la promesa se desata. Se desata a través de Isaac. Isaac luego tiene 2 hijos llamados Esaú y Jacob. El elegido fue Jacob y Jacob tiene 12 hijos. Pero quiero que tomes en cuenta un punto importante. Al final del libro de Génesis, Jacob está bendiciendo a cual Dios le cambió su nombre también y le puso Israel. Recuérdate que Isaac fue Isaac desde el vientre de su madre, porque Dios mismo le puso el nombre a Isaac y le llamarán Isaac. Dios no le cambió el nombre a este, porque ya Dios había elegido el nombre de este. Pero al hijo de Isaac, llamado Jacob, a este sí le cambió el nombre y le puso Israel. De ahí es que viene el nombre del pueblo de Israel. No es que la nación de Israel se llama Israel por casualidad. No. Esto tiene que ver con toda esta historia que estamos leyendo. La nación de Israel el día de hoy, que antes se llamaba Palestina, por mucho tiempo fue Palestina, esta nación se le dio ese nombre, que era la misma Canaán de aquel entonces, la misma Canaán del libro de Josué en el periodo de la conquista. Esa misma Canaán es el Israel de hoy y se le dio ese nombre por causa del hijo de Isaac llamado Jacob, a quien Dios le cambió el nombre Israel. Es importante que tomes en cuenta los contextos. Cuando la Biblia está hablando de Israel como Jacob, cuando la Biblia está hablando de Israel como pueblo, son 2 Israel, uno geográfico y otro una persona, el padre de las generaciones, ¿verdad? Porque fue un pacto perpetuo. Abraham no vio todo lo que Dios está haciendo el día de hoy, pero Dios ya está cumpliendo todas las promesas que prometió Abraham, porque tú y yo estamos siendo bendecidos como familia de la tierra, como gentiles. Tienes que tener todos estos nombres en tu cabeza y entenderlo cuando lo escuches, porque como familia de la tierra, que somos todas las familias de la tierra, van a ser bendecidas en tu simiente. Todos nosotros estamos siendo bendecidos en la simiente de Abraham, la simiente de Eva, la simiente de Abraham, la simiente de Isaac, la simiente de Jacob Israel. Amén. Así es que quiero que después de haber leído este Jeremías de los 70 años, quiero que reconectemos la promesa Abraham, luego Isaac, luego Jacob Israel y luego 12 hijos que tuvo Israel. Y aquí es que quiero que pongas atención un poquito, porque estos 70 años de Jeremías están conectados con los 12 hijos de Jacob Israel. Entonces, Jacob tuvo, vamos a hacer la historia rápida, tuvo 12 hijos con 4 mujeres diferentes. Se enamoró. Aquí es donde quiero que recuerdes al hijo de Taré, que se llamaba Nacor, porque Nacor era fue el papá de Labán. Labán y Rebeca, la que se casó con Isaac, porque Abraham mandó a buscar la esposa a Isaac allá al lugar de su familia, Harán, y allá el siervo le consiguió a Rebeca. Entonces, esta gente eran familia. En ese entonces todavía no había, las generaciones no estaban tan degeneradas. Y las familias que se casaban todavía no sufrían
¿sabes? La herencia de la familia no se sufría tanto lo que se heredaba en los matrimonios. Ya sí, ya ha decaído tanto el género humano que ya si un hermano con una hermana se casan, desde los tiempos ya después de Moisés, en el tiempo de la ley, ya todo esto, ya había mucha degeneración como hay más hoy en día. Pero la cuestión es aquí la herencia, que ya si dos hermanos se casan pueden tener hijos anormales por causa de los genes corrompidos que se juntan. Entonces, Dios en su sabiduría le dijo a Moisés, pon en la ley que no se casen los hermanos y los familiares cercanos, porque los hijos les salen con problemas. Eso está comprobado el día de hoy. Pero para estos tiempos todavía ese problema no se había agravado tanto y se podían casar los hermanos, los medios hermanos y estas cosas. Y la cuestión aquí es que Jacob se casó con sus primas. Labán era su tío y cuando Jacob salió huyendo, si recordará la historia, que engañó a su papá, engañó a Isaac y se fue, su mamá le dijo vete, se fue para donde su tío. Y no vamos a hablar tanto de esa historia porque lo que quiero es los hijos, los 12 hijos que tuvo Jacob, pero especialmente que entre estos 12 hijos que tuvo Jacob, cuando vino el periodo de conquista, los que heredaron no fueron exactamente los 12 hijos de Jacob. Ok, recuerda siempre que te hable de Jacob, te estoy hablando del mismo Israel, a cual Dios le cambió el nombre. Él tuvo 12 hijos con 4 mujeres. Tuvo hijos con su primera esposa, Lea, que trabajó 7 años de la cual se enamoró Raquel, pero luego le dieron a Lea, pues tuvo a Lea y tuvo a Raquel. Raquel era estéril, al igual que Sara, la esposa de Abraham. Rebeca también era estéril, la esposa de Isaac. Isaac oró por su esposa y Dios le permitió tener esos 2 hijos. Y aquí también vemos el caso, por tercera vez era estéril Sara, era estéril Rebeca y era estéril Raquel. Y Raquel le dio a su sierva, Jacob tuvo 2 hijos con esa, Lea le dio a su sierva, tuvo 2 hijos con esa, y luego Dios bendijo a Raquel y le dio 2 hijos. Recordará José y Benjamín. Benjamín fue el último. Recordará entonces toda la Biblia después de ese tiempo. Está enfocada en José. Hablando la historia de José, ya la has escuchado y si no, léela. Es hermosa hasta Génesis 50 cuando él muere, al final ya del libro, para pasar al Éxodo, el próximo libro que escribió Moisés, y es donde entra Moisés, el profeta que liberó al pueblo de la revelación que Dios le había dado a Abraham. Todas estas cosas me gustaría tanto poder explicártela y que las fueras captando ahí, que no se te escape ni un detalle. Entonces, estos 12 hijos que tuvo Jacob, de esos 12 hijos, se hicieron las 12 tribus de Israel. De ahí comenzó a expandirse la palabra que Dios le dio a Abraham. Engrandeceré tú, o sea, tú recuerdas la promesa donde le dijo, no solamente le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendición en ti. Todas las familias de la tierra serán bendecidas, pero haré de ti una nación grande. A un hombre que tenía una esposa estéril le dio esta promesa, y de aquí de esta promesa, y luego se la repite diciéndole, tú mira las estrellas, Abraham, si tú puedes contar las estrellas, así será tu generación. Luego le dice, Abraham, que lo leímos ya, tú ves las arenas del mar, si tú puedes contar las arenas de la playa, mejor dicho, así va a ser tu generación. Y es desde aquí donde arranca esta generación, de estas 12 tribus. Pero miren la forma que esto se expandió, porque recuerda en la historia de José que ellos se fueron para Egipto en un tiempo de hambruna. Y ya José era el encargado número 2 después de Faraón en Egipto. Yo quiero que recuerdes esa historia porque te lo voy a hablar bien rapidito. Entonces, el punto importante aquí es que de los 12 hijos, los hijos de José fueron los que completaron los 12. ¿Por qué? Porque después que la tribu de Israel se fue al desierto, luego de salir de Egipto, momentos antes, ya ahí al final del libro de Génesis, Jacob bendice, y cuando bendice, adopta como hijos a los hijos de José. Estos son a Manasés
y a Efraín. Él toma a estos dos hijos de José y los bendice junto con sus hijos. Pero ¿qué es la cuestión aquí? Que de los hijos de Jacob Dios elige a los levitas. Eso tú lo vas a ver en Éxodo. Y dice, esto no me van a heredar tierra, sino que yo voy a ser su herencia. Ellos le iban a servir a Dios. Entonces, si sacan a José y sacan a Leví, nada más quedan 10 hijos. Pero si entran a los dos hijos de José, a Manasés y Efraín, entonces vuelve y se completan 12 tribus. Quiero que tomes esto en cuenta porque las 12 tribus de Israel, cuando vino el periodo de conquista, estuvo entre 10 hijos de Israel, sacando a la descendencia de Leví, y tomando lugar para completar los 12, los dos hijos de José. Esta es la parte importante que quiero que recuerdes, y con esta parte quiero que cerremos esta porción y quiero que ponga atención porque hay cosas que van a ocurrir después. Ten en cuenta los 70 años, cómo vamos a llegar a esos 70 años. Ten en cuenta esta palabra, así es que no te desconectes de esta secuencia que estamos estudiando y absórbela y escúchala una y otra vez, porque esta historia de la humanidad tiene que ver con lo que tú estás viviendo hoy. Si no entiendes lo que pasó ayer, no entenderás lo que estás pasando hoy. Así es que toma esta palabra y recuerda, el pasado no es más que para recordar lo que es necesario para seguir hacia adelante. Tu hermana en Cristo, Marisela Rodríguez, que Dios te bendiga.